Darles, amigas y amigos, en un directo más para poder compartir con ustedes temas interesantes. En nuestro segmento Lo Legal queremos darle la bienvenida a la abogada Gabriela Erazo, que comparte con nosotros estos temas importantes en el tema o el segmento a lo legal. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto a los tiempos poder verte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juanito? Qué gusto poderles saludar y gracias a nuestros amigos que nos observan por Facebook Live. Es un placer poderles acompañar en esta noche de lunes en A lo Legal y también, pues, qué tal, solidarizándome con las familias de Pastaza en especial por este difícil momento que estamos viviendo en esta crisis sanitaria. Nuestras condolencias a las personas que han perdido a su familia y de igual manera un llamado a la responsabilidad, a la coherencia, a mantenernos en casa, que es lo más importante. Sí, totalmente de acuerdo en este tema, llamar a la reflexión, ¿cierto? Pero bueno, al final vamos a tener nuestro puntito de poder conversar y llegar a la ciudadanía. Hablar sobre este tema en lo legal, Gaby, sobre los arriendos, sobre también los despidos. Hemos visto a nivel nacional, se han dado despidos masivos. Hemos visto también que las personas que arriendan un departamento, un dormitorio o un local, qué sé yo, pues también ha habido un poco de conflicto en este tema, no se sabe qué hacer, si pagar la mitad, si pagar todo, no se sabe todavía cómo se va a terminar. Pero en todo caso, contigo, Gaby, hablar de este tema para poder darles un poquito de aliento y sobre todo saber qué hacer en este tiempo que estamos viviendo de pandemia y que se han presentado un sinnúmero de dificultades, pero creo que lo que más no se pierda es la esperanza. Así que, Gaby, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ahora con esto de los despidos masivos? Empecemos por eso y luego vamos con el tema de los arriendos. Gaby. Claro que sí, Cata. Mira, este es un tema en boga. Lamentablemente estamos viviendo despidos intempestivos como tú no tienes idea. Muchas personas, muchos ecuatorianos se están quedando sin una fuente de empleo. Lamentablemente tenemos un gobierno que, hay que decirlo con toda claridad y con toda la responsabilidad del caso, no atiende y no responde a las necesidades de su gente, puesto que no garantiza la estabilidad laboral. Mira, Keta, ¿qué nos dice el Código de Trabajo respecto a esto que mucha gente le interesa tanto desde el punto de vista como trabajador, pero también desde el punto de vista como empresario? Hay que hablar qué pasa con las empresas. También las empresas están a un hilo de quebrar. ¿Y el Estado qué está haciendo para poder de alguna manera equilibrar la economía? Yo Ujú. diría que casi nada. Mira, dentro del Código de Trabajo, y es lo que están haciendo los empleadores, se acogen al artículo 169, numeral 6, donde que establece que por caso fortuito fuerza mayor pueden dar por terminado el trabajo. Pero esto no es así a simple vista como se escucha y como se lee. Primero que nada, ¿qué es caso fortuito? ¿Qué es fuerza mayor? Y esta es una cuestión de conceptos que ya habíamos analizado en el programa anterior, donde que efectivamente tenemos que analizar primero cómo se lo puede calificar al COVID. El COVID-19 es una enfermedad que ha aparecido. Su origen específico, que hasta el día de hoy no lo tenemos completamente claro en el panorama mundial. Sin embargo, es importante acotarle a la ciudadanía que muchos estudios lo dicen que efectivamente nació como un imprevisto de la naturaleza. En este sentido sería un caso fortuito, pero aún siendo un caso fortuito, ¿tiene derecho a tanta gente a quedarse sin trabajo? El artículo 169, numeral 6, efectivamente establece dicho requisito. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos ha dicho la Corte Nacional en referencia a los tres parámetros que ha desarrollado para que exista caso fortuito o fuerza mayor. Esto es importante analizar. ¿Por qué? Porque es lo que se va a pelear en los procesos judiciales. Queramos o no queramos, Keta, estamos ante una inminente ola de juicios laborales que se van a venir después de que pase toda esta crisis sanitaria, porque muchas personas consideran y creen que no es justo que después de 10, 15, 20 años de trabajo, de la noche a la mañana se hayan quedado en la nada, hayan dado prácticamente su vida completa a una empresa y esa empresa no responda. Pero yo no quiero echarle la culpa completamente a la empresa, porque hay algunos factores que vamos a analizar en este programa. Pero empezando por lo que te dije, el caso fortuito tiene que ser inimputable, es decir, que no sea culpa del empleador.
y obviamente no es culpa del empleador, es una pandemia, es una enfermedad global que está viviendo casi todos los países del mundo, es imprescindible, pues ciertamente no se pudo prever que esto iba a existir. Y es irresistible porque aún existiendo no se puede hacer mayor cosa. Porque tú te imaginas qué puede hacer, qué puede pasar en una fábrica donde que existan numerosos trabajadores. En el caso de que llegue a existir una ola de infectados, es terrible, no se puede Ujú, evitar, ni se puede ujú. decir yo voy a trabajar y el COVID-19 no va a llegar a mi empresa. Eso no puede haber. Entonces, aparentemente cumple los 3 requisitos que establece la Corte Nacional de Justicia. Pero, ¿qué es lo que pasa con las empresas que se acogen a este artículo 169, numeral 6? Dice que efectivamente tiene que haber imposibilidad total de continuar con la actividad económica que desarrolle dicha empresa. Esto quiere decir que para las personas que me observan, que me entiendan, que me comprendan, intento hablar en un lenguaje que nos puedan comprender todos, especialmente las personas que están en esta situación, que si la empresa se acoge a los despidos masivos por un caso fortuito o fuerza mayor, tienen que obligadamente cerrar esta empresa. Solo de esa manera están probando que fue un caso fortuito, porque si no cerrarían la empresa y siguen laborando y solo lamentablemente le terminaron con la relación laboral que tenían con Juanito Pérez, pero con Pepita Suárez sigue la relación laboral. Efectivamente hay una amplia discriminación que existiría. ¿Por qué a un trabajador sí? ¿Por qué a un trabajador no? Entonces, lo que establece la Corte Nacional es para que se puedan acoger al caso fortuito, tiene que haber imposibilidad total de poder continuar con la actividad económica dentro de esta empresa. Esto ha pasado en muy pocos casos. Casi la mayoría han despedido a un porcentaje de trabajadores y a otro porcentaje se han quedado en la empresa. Entonces, ¿cuál sería el derecho de estos trabajadores que se han ido a recibir una indemnización por despido intempestivo, que sería lo justo, qué tal? Pero lamentablemente, vuelvo y repito, eso no está pasando. Estamos hablando con nuestra abogada Gabriela Erazo, quien comparte con nosotros este tema importante, ¿no? Déjenos sus comentarios, déjenos también sus preguntas en este tema. Si de pronto usted necesita la ayuda de Gaby, ya le vamos a indicar el número de contacto para que ella pueda contestarles también y usted conversar con nuestra amiga en el tiempo de pues la parte legal. Gaby, tú mencionaste varias cosas muy importantes en este tema, hablando de los despidos, pero sí, nos deja la pregunta grande al saber que, por ejemplo, toman la decisión las empresas. Y aquí, ojo, no estamos en contra ni de las empresas ni tampoco de los trabajadores, sino más bien es una situación en la que se está viviendo y no se ha tenido un plan, por así decirlo, para poder vivir en caso de. Pero en todo caso, ¿cómo, cómo le verían si de pronto una persona que ha sido despedida y como tú dijiste, a otras no les despidieron, entonces en el proceso que se les va a venir, porque como bien es cierto, van a haber muchos procesos, va a estar también incluido, le pueden incluir como tal vez discriminación o algo así? Así es, se está violentando el derecho a la igualdad y no discriminación, puesto que ¿cómo es posible que a un trabajador se le despida y a otro no? ¿Cómo es posible que la empresa siga funcionando si acota que es por una cuestión de caso fortuito? Si es por caso fortuito, la empresa ya no puede funcionar, Keta. Esto es importante. Y Mm. efectivamente nosotros no estamos en contra de las empresas, pero sí deberíamos hacer conciencia. Hay empresas que yo aplaudo. ¿Por qué? Porque han tomado otras medidas, como por ejemplo negociar la cuestión del pago por despido intempestivo. Al señor trabajador se le va a reconocer la cantidad que sea por despido intempestivo, pero debe entender que la empresa no tiene para pagarle en ese momento o la cantidad total. Entonces se le va a prorratear en tantas cuotas. Mira, esto es absolutamente aceptable. Lo que no es aceptable es que a un trabajador le despidan, a otro trabajador se quede en la empresa, a un trabajador le den una indemnización y a otro otra cantidad menor, mayor, etcétera. O sea, debe haber una equidad, debe haber una igualdad Igualdad. y este es un gran trabajo para los jueces. ¿Por qué? Ujú. No es difícil imaginarse que se está quedando mucha gente sin empleo. Después de esta crisis sanitaria se vienen
grandes demandas en contra de las empresas. Y la pregunta es, ¿tenemos que tener un solo criterio, un criterio unificado de parte de la Administración de Justicia? Pues obviamente que necesitamos un criterio unificado. Y pues ahí la gran pregunta es qué van a hacer los señores jueces. Obviamente va a ser una tarea muy difícil, pero que van a tener que realizar. ¿Por qué? Porque no va a ser posible tampoco que un caso solucione de una manera y otro caso de otra manera. Es muy complicado, Keta, lo que se nos viene a futuro porque no tenemos una normativa clara, no tenemos una normativa específica. Recordemos que la carga de la prueba la tiene el empleador, entonces el empleador está en la obligación de probar que esto fue un caso fortuito. Mira, y probar la inimputabilidad, la imprescindibilidad y la irresistibilidad va a ser completamente dificultoso, puesto que estamos hablando de una enfermedad que necesita estudios científicos. Va a haber un aparataje de justicia que se va a mover, van a haber peritajes, etcétera. Entonces los gastos judiciales que se vienen también van a ser fuertes. Y mi reflexión como abogada en libre ejercicio es: nosotros como empleadores, trabajadores de empresa, vamos a desgastarnos en un trámite judicial pudiendo arreglar con los métodos alternativos de solución de conflictos, llevar estos juicios a arbitraje, a mediación, etcétera, y poder conciliar de alguna manera y no llegar a un proceso. Porque hay otra cuestión muy importante, Keta, que yo quiero topar antes de que se me vaya de la mente, es la gran cantidad de procesos judiciales que existen al momento. No se ha despachado ya 2 meses, están represadas muchas causas. Significa que si nosotros vamos con una demanda laboral, a lo mejor tengamos una audiencia en el 2021 o 2022, pero este año no. Y mientras tanto, ese trabajador, ¿con qué come? Totalmente, totalmente es preocupante el tema. Gracias a la gente que está conectada, gracias por permanecer ahí. Les comentamos, estamos hablando acerca de los despidos y los arriendos, en este caso, en ese tema de la pandemia que estamos viviendo, y claro, los despidos masivos que ha dado no solamente aquí en Pastaza, sino también en todo el Ecuador. Es tiempo también de continuar, Gaby. Ahora, aparte de este caso fortuito, tú mencionaste otro también que sería bueno topar, que el empleador, en este caso el dueño de la empresa, pues presentaría para que decir, bueno, estoy en la parte legal para despedir a tal persona. Es el caso fortuito. Caso fortuito, ¿por qué? Porque nosotros es completamente impredecible por cuestiones de la Solamente el naturaleza. caso fortuito, entonces, para un despido. Sí, la fuerza mayor es se encuentra ahí la mano del hombre. Entonces, como por ejemplo alguna cuestión que haya sucedido por la mano del hombre. Como te digo, Keta, el panorama del COVID-19 todavía no está claro. No sabemos en dónde exactamente nació ni cuál fue la razón. Se asume hasta el momento que puede ser un caso fortuito. A lo largo de este proceso y según las investigaciones que realizan los países que están interesados en eso, vamos a determinar si efectivamente hubo la mano del hombre en esta enfermedad. Entonces las reglas del juego cambiarán. Pero hasta el momento es caso fortuito. Ahora, el tema del pronunciamiento que se ha emitido por parte del Ministerio de Trabajo, cuando se dice que pues el COVID es una enfermedad en la que mm, se vino, pero no se está considerando como, por ejemplo, yo me despido porque estamos en tiempo de COVID. Mira, es el que ha hecho el gobierno y es muy nefasto referirme a ello. No soy en esta cuestión opositora del gobierno, no por nada. Cuando hay que aplaudir algo que el gobierno ha hecho bien, que las autoridades lo han hecho bien, pues yo soy la primera en hacerlo. Pero en materia laboral, en materia de inquilinato, en la parte social, esta emergencia sanitaria no se ha tratado de la manera debida. ¿Por qué te digo esto? Porque lo único que ha hecho el Estado es, por favor, medien, concilien, pero de ahí no ha pasado. De ahí no ha pasado. Entonces, si nosotros nos vamos al Código de Trabajo, tenemos lo que dice el artículo 169, numeral 6, donde objetivamente le permitiría al empleador dar por terminado por esta causa de caso fortuito. Ahora la cuestión es esta.
El Estado ni siquiera se ha puesto de acuerdo, o al menos ha habido contradicciones según las resoluciones que ha sacado en estos últimos días, en los días del 28 y 29 de abril, si no me equivoco, sobre si esta es una enfermedad laboral o no, si es una enfermedad laboral o es un accidente de trabajo. Y tomemos en consideración que ya ha existido un pronunciamiento por medio de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, de la cual nosotros somos parte y nos debemos a las resoluciones que dicha entidad saque. Y sin embargo, ni siquiera ese panorama tenemos claro. Es decir, Keta, nos estamos enfrentando a un panorama incierto sin las reglas claras completamente, lo que da a deducir que cada juez va a interpretar de la mejor manera. Lo que sí te puedo decir es que no todos los casos son iguales. Hay trabajadores y trabajadores, como por ejemplo, no podemos comparar en un proceso laboral a un trabajador que a lo mejor lleva 20 años en su empresa y a un trabajador que a lo mejor lleva 5 meses en la empresa. Hay que considerar y hay que evaluar, y ese es el trabajo de hoy en adelante de nuestros servidores judiciales, de quienes está en manos de ellos la justicia de los señores jueces. Interesante el tema y el pronunciamiento. Es nuestra amiga, la abogada Gabriela Erazo, que comparte con nosotros en nuestro segmento Lo Legal. Gracias por estar ahí, amigas y amigos. Déjenos sus preguntas también para que Gaby pueda dar la respuesta. Gaby, ¿qué hacer? ¿Qué le podemos recomendar a los amigos que de pronto quizás les tocó pasar por esta dura tragedia, diríamos así, si de pronto recibió un despido? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mira, difícil darles una sola respuesta a todas las situaciones que han acontecido en el país a lo largo de estos meses, pero ¿qué tal? Lo único que yo les puedo decir a la ciudadanía es busquemos otras medidas de solución. Es importante que nuestra mirada no esté completamente sobre el asunto judicial. Si merece la pena un proceso judicial, pues como quien más, soy abogada en libre ejercicio, yo diría, sí, efectivamente se está vulnerando de tal manera sus derechos como trabajador que esto tiene que solucionarlo un juez. Pero si nosotros podemos solucionar por las vías de mediación, sería interesante porque no nos desgastaríamos en un juicio que, como yo te digo, dudo mucho que dure 2 o 3 meses. Con esta emergencia y con la cantidad de juicios que están represados, estaremos fácilmente unos 2 años en juicio. Ahora la cuestión es qué deben hacer los empleadores para buscar una mediación, un acuerdo, un arreglo y que de ellos mismos nazca este arreglo y no llegar a juicios. Hay medidas alternativas que existen en el Código de Trabajo, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral hasta 6 horas. Esto sería interesante porque yo le digo a mi trabajador, no puedo pagarte las 8 horas, sin embargo te ofrezco que trabajes 6 horas, que es lo que yo te puedo pagar y que es lo que me alcanza. O a lo mejor la suspensión de la actividad laboral. Mira, durante este tiempo no puedo ayudarte con el trabajo, me comprometo como empleadora que pasa la crisis sanitaria y efectivamente yo te vuelvo a retomar el trabajo. E incluso la suspensión de la jornada laboral o la modificación de la jornada laboral. No puedes trabajar en la mañana, pero sí podemos trabajar más horas en la tarde realizando tal actividad. Ya no vas a realizar esta actividad, vas a realizar esta otra actividad. Buscar alternativas, Keta. Es lo único y la única vía que tenemos y la más adecuada, porque no hay otra solución y necesitamos que la gente lleve de alguna manera el pan a sus hogares. Mucha gente se está quedando sin trabajo. Es terrible la situación que están viviendo muchos ecuatorianos y los pastacenses mismos, yo me debo a mi provincia, yo me debo a Pastaza y me da mucha pena ver cómo día a día gente se queda sin una plaza laboral y lo único que están buscando es de alguna manera subsistir a lo largo de estos meses, que es completamente incierto el panorama, Keta. Y eso por un lado. Ahora, por el otro lado, se viene también el tema del inquilinato, de los arriendos. Gaby, tomamos en consideración a todos quienes viven de los comercios, tienen un local, arriendan un local y han pasado cerrado ya. Hoy es el día 50 desde el llamado a quedarse en casa, de cerrar los locales y todo este detalle. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se puede hacer?
se ha visto la buena voluntad de ciertos dueños de los locales, de las casas, de los edificios, como se los quiera llamar, que llegan a un acuerdo y dicen, bueno, vamos a arreglar y luego me va a pagar o les voy a cobrar la mitad, sé que no han trabajado, o en muchos de los casos también, bueno, se ha visto que ha dicho, yo soy consciente, no le voy a cobrar, digo, pero en todo caso, ¿cómo está estipulado? ¿Qué dice la ley ante esto, Gaby? Mira, este tema de los arriendos también es muy interesante porque esta crisis no nos ha permitido trabajar de manera normal, y me incluyo también porque nos ha afectado a completamente todos sin distinción de actividad laboral alguna. A todos los ecuatorianos nos ha afectado. Es nuestra obligación buscar ayudarnos unos con otros, a ser solidarios en este momento. Y esa es Ujú. la solución a este conflicto. Yo creería que esa es la solución, la solidaridad entre arrendador y arrendatario. Mira que el artículo 23 de la ley de inquilinato señala que el arrendatario puede solicitar al arrendador la rebaja del canon de arrendamiento cuando haya suscitado un acto o un suceso que no tenga que ver con algún acto que haya realizado el arrendatario. Con esto quiero decir que el COVID-19 encaja perfectamente en esta cuestión, puesto que yo no preveí, no fue mi culpa y es imposible que yo de alguna manera arregle este tema del COVID. Yo como arrendataria le solicito al arrendador que de alguna manera me ayude a cubrir estos cánones de arrendamiento que estoy adeudando, rebajándome, dándome un espacio prudencial para poder pagar por cuotas, etcétera. Eh, es ahí donde también viene la mediación. Aunque tú no lo creas, Keta, los problemas principales que están suscitando con este COVID-19 se arregla únicamente en base a la solidaridad y a la mediación, a la buena voluntad de las partes. Podemos hacer un adendum al contrato de arrendamiento en donde se estipule el acuerdo al que hemos llegado y que efectivamente sea ganar, ganar. Las dos partes tienen que ganar. Yo como arrendador no me interesa que mi arrendatario se vaya, porque Ujú. yo de ahí tal vez como, ni yo como arrendatario me interesa irme, porque yo sé que cuando pase la emergencia sanitaria voy a tener que regresar a ese lugar y hacer mi actividad económica. Entonces es importante que nos demos la mano mutuamente. Esto me dice el artículo 23 de la ley de inquilinato, pero hay una cuestión que antes que se me pase, es importante analizar. Mira, el presidente de la República ha enviado la ley de ayuda humanitaria, Italia. donde que prevé que es posible que haya algunas reformas y que todavía no las existe ya sobre la mesa, pero que están en proceso, donde que dice que los arrendatarios tienen que pagar al menos el 20% del canon de arrendamiento y que el resto se puede diferir en cuotas. Esto a mí no Mm. me parece una completa ayuda. ¿Por qué? Porque la gente está sin un centavo en el bolsillo y para acogerse a esa ayuda de pago de cuotas tienen que tener al menos el 20% del canon de arrendamiento pagado. Y para la gente que no cumple o no puede cumplir ese requisito, ¿qué pasa? ¿No pueden acogerse a ese beneficio de pago por cuotas? Esa sería la gran pregunta. Entonces, de alguna manera, disponer a las personas para que accedan a un derecho, que paguen una cierta cantidad, no es completamente justo. Como tú sabes y conoces, no todos estamos en la misma situación económica, unos más, otros menos, pero necesitamos que saliendo de esta crisis sanitaria, necesitamos trabajar y no nos pueden condicionar a un pago del 20%. Sí, es interesante. Hemos recibido a nuestro interno estas inquietudes, Gaby, en cuanto al tema de qué es lo que tienen que hacer muchos con la decisión de que el día de hoy, 4 de mayo, nuevamente pues se vuelve no a la normalidad, sino a la nueva normalidad en el tema de que estamos en color rojo, pero esto se debe y básicamente es a que los de negocios van a hacer la venta en línea y que tienen que ir a entregar, imagínate, de casa en casa, o sea, la entrega es a domicilio. En todo caso, esto también les preocupa a aquellos quienes están con sus locales de ropa, de zapatos, de helados, de restaurantes, los bazares, las librerías, bueno, en fin, pues consultorios, oficinas, que no se saben realmente cómo se tiene que hacer. Muchos han decidido en quizás ya retirar y como tú dijiste, sí, en realidad es cierto, pues
o me voy y el dueño de la casa dice, bueno, por lo menos tengo algo a no tener nada, porque en esta crisis nadie va a querer ir a arrendar nuevamente. Entonces, si hay esta oportunidad y se puede mediar, actuar a la buena voluntad, tú dijiste algo de interesante, ¿no? De que se puede resolver esto con solidaridad y la buena voluntad de las partes, tanto el uno como el otro, poniéndose cada uno en sus zapatos. Entonces, eh, legalmente, si así cabe el término, Gaby, legalmente, si una persona, un dueño de casa, me dice, ¿sabe qué? Yo no le voy a darle, pues, el tema de que usted me pague poco a poco, ni tampoco le voy a rebajar el arriendo. eh, el señor que está arrendando puede salir tranquilamente o puede hacer qué legalmente. Mira, la ley de inquilinato no nos dice nada al respecto, pero sí tenemos la resolución emitida por el Ejecutivo y también en este proyecto de ley de ayuda humanitaria, donde que están prohibidas las de desalojar a personas que están viviendo, puesto que están con la campaña Quédate en casa y no pueden ser enviadas en este momento. Pero eso no quita que a futuro tengan que pagar por el lapso de tiempo que están viviendo en este, o sea, en este momento, en estos meses, en esas casas. O sea, es Esto decir, nos tienen lleva que al pagar o siguiente, pagar. nos lleva a una ola de procesos judiciales. Así es. Es una solución a medias, le diría yo, porque lo que está diciendo el presidente prácticamente es, ahorita no les pueden topar a los arrendatarios, porque cuidado, no pueden desalojarles, no pueden cobrarles, no pueden hacer absolutamente nada. Si ellos no tienen, no tienen. Pero cuando pase la emergencia sanitaria, arréglense como mejor puedan. Y esa no es la solución. La solución es de fondo y la solución de fondo no existe si no hay un acuerdo de las partes. No esperemos a que la ley nos dé la respuesta a todos los asuntos y a todos los problemas de la sociedad. Yo pienso que la voluntad de las partes es fundamental aquí. Es importante que los arrendatarios sepan que efectivamente no pueden ser desalojados en este momento, pero que sepan que sus responsabilidades de canon siguen vigentes y que van a tener que en algún momento responder, sea por la vía, por los medios alternativos de solución de conflictos o por vía judicial. Pero de esto nadie es exonerado. Esto es importante que ustedes sepan. Por eso mucha gente mejor ha optado por desalojar, por irse, por recoger sus cosas y ver qué pasa luego de esta emergencia sanitaria, porque la ley no le ampara en ningún momento y le exonera del pago de los cánones de arrendamiento. Esto es completamente importante y recordemos que son más de 2.7 millones de ecuatorianos que viven arrendando. Es Bastante decir, la cifra. date cuenta la cantidad de procesos judiciales que podría venirse en un sistema de justicia que todavía no está trabajando. Tú dices, este 4 de mayo estamos en una nueva realidad ecuatoriana, pero yo te diría que esa realidad todavía para el sistema judicial no ha empezado. Estamos en paro completamente. No están trabajando más que los delitos flagrantes y violencia intrafamiliar. Cosas básicas, pero plazos, términos no están corriendo, estamos suspendidos totalmente y los problemas sociales que ha traído el COVID-19 es una cuestión que hay que resolverlo a lo largo de la temporada que se venga después del COVID-19. Gracias, Gaby, por todas estas estos detalles, ¿no? Y de poder nosotros tener el conocimiento de la ciudadanía también para poder saber cómo actuar. Ahora vamos a dar paso también a las inquietudes de la ciudadanía que tiene y te preguntamos a ti, Gaby, para que en cierta manera legalmente los puedas responder. Claro que sí, con Perfecto, gusto. me uno a esta conversación, Gaby. Ha habido muchísimas personas que han estado pendientes de esta transmisión y nos alegra mucho eso. Varias de las preguntas ya las has respondido durante todo este tiempo de conversación que hemos tenido, pero bueno, una de ellas sí quisiéramos compartir sobre, Germán nos dice, dada la situación que vive en el tema de arriendos, ¿qué papel podrían ejercer el Consejo Municipal y los cánones de arrendatorio? Me imagino que hay un tema de encargados de arrendamientos en el municipio del Cantón Pastaza, a eso se refiere. Mira, esta es una cuestión que el municipio de Pastaza va a tener que solucionar. Obviamente, yo de lo que conozco, existen arrendatarios que no han cancelado años. Entonces, esta es una cuestión que no podemos caer en la viveza criolla, en absoluto.
El COVID-19 apareció en diciembre del 2019 y el problema social es a partir de abril del 2020. Es decir, que los cánones de arrendamientos caídos abril, mayo, marzo, abril, mayo, están completamente justificados por esta emergencia sanitaria. Pero no podemos meterles en el mismo saco, como se dice, a la demás deuda que exista o que puede existir de años pasados. Es decir, si la persona está adeudando por esta emergencia sanitaria, es completamente razonable que el municipio realice de alguna manera un plan de contingencia o de pagos prorrateados para todas las personas que están adeudando. Pero yo de lo que conozco, existen personas que están adeudando estos cánones de arrendamiento desde hace muchos años atrás y yo personalmente considero que hay que saber diferenciar. Gaby, una última pregunta porque las demás ya las respondimos. Gracias, más de 100 personas todo el tiempo conectadas. Un abrazo a todos por seguir este programa que es dedicado a ustedes. Gaby, solo quiero hacer una acotación. Hay muchas personas, muchos arrendatarios que no les han cobrado nada aquí de Puyos. Hemos ido a hacer noticias en las que los arrendatarios dicen no les voy a cobrar, que es una locura. O sea, han estado conmigo 1 o 2 años y de alguna forma eso ya depende de cada persona, ¿no? De la buena voluntad de cada persona en entender también estos momentos difíciles que estamos pasando. Solo un comentario que quería hacer. Diana Jaramillo, no es una pregunta del tema, pero no sé si podemos responder, Gaby. ¿Cuál es el procedimiento frente a un posible contagiado de un empleado? Dice, ¿no? Sobre quién recae la responsabilidad, dado que dado que esto es un poco personal, tomando en cuenta de que de pronto está trabajando en una institución, se refiere. Mira, el tema, a ver, primero quiero unirme a tu comentario, Juanito, que es la buena voluntad de muchos arrendadores que han optado por no cobrar. Y yo pienso que hay que aplaudir esta acción de solidaridad con el resto de ecuatorianos, con los hermanos que a lo mejor no tienen para pagar ese arriendo y que es imposible ejercer esa actividad comercial. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que paguen arriendo un lugar de entretenimiento nocturno si están completamente prohibidas esas actividades? Es algo ilógico. Pero sí es posible que pague el arriendo una tienda, porque una tienda está funcionando todos los días normalmente, obviamente con las medidas de seguridad que tiene que tener, pero está funcionando y por lo tanto, como está utilizando dicho lugar, tiene todo el derecho del arrendador recibir su canon de arrendamiento. Entonces, esta es una cuestión que hay que diferenciar. Hay actividades y actividades. Y yo aplaudo a todos esos propietarios de bienes inmuebles que han optado por no cobrar el arriendo porque han visto que es imposible poder realizar una actividad económica normal. Ahora, refiriéndome a que el COVID-19 es una enfermedad laboral, hay una serie de contradicciones. Como les dije, la Organización Internacional del Trabajo ha emitido que efectivamente es una enfermedad laboral, es una enfermedad que se puede contraer laboralmente. Ahora, el 28 de abril ha dicho el Ministerio de Trabajo, no es una enfermedad laboral. El 29 ha dicho sí, nos dimos cuenta de lo que dijo la OIT y ahora decimos que sí es una enfermedad laboral. Pero aquí que hay que leer entre líneas las resoluciones de esta cartera de Estado. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es, como si es una enfermedad laboral y hay que probar con peritajes científicos de que efectivamente se contagió en el lugar de trabajo. Es completamente imposible esto. Y lo peor de todo es que al parecer de muchos colegas, no solo es mi criterio, sino de muchos colegas con los que he podido conversar, hay una carga de la prueba contraria. Es decir, en procesos judiciales laborales, para que las personas me entiendan, quien está llamado a probar es el empleador. Pero con esta resolución del Ministerio de Trabajo, y ojalá yo me equivoque, lo que está haciendo es revertiendo la carga de la prueba y quien debe probar de que se contagió de COVID-19 en el lugar de trabajo es el trabajador. Esto es una locura, porque va a ser imposible que un trabajador en todo el aparataje que tenga, porque no va a tener recursos económicos. Si está reclamando indemnización por despido intempestivo, me supongo que no tiene para realizar peritajes científicos. Entonces, va a ser una completa locura de que se pueda aprobar. Hay que ver qué pasa con los primeros procesos judiciales y hay que ver cómo se unifican los criterios de los señores jueces. Y en eso estaremos muy pendientes y apenas tengamos ya las resoluciones cuando pase esto, yo les haré llegar y les compartiré de la mejor manera.
Por supuesto, estaremos abriendo la plataforma también para comentar sobre estos pronunciamientos que se van a ir generando dentro de este tema. De igual manera, le agradecemos a toda la gente que ha estado conectado. Esperamos que todos este tipo de contenido que genera Ecomazónico, pues realmente sea de alivio, nos oriente en cierta manera para tomar decisiones. Gaby, gracias. En la parte final, entrar en esa conciencia de la ciudadanía a que por todas estas situaciones que estamos pasando, pues la responsabilidad, la buena voluntad, la solidaridad, como tú lo has dicho, pues sea la que prevalezca, Gaby. Un abrazo fraterno para todos los ecuatorianos y principalmente para los pastacenses. Miren que somos Pastaza es la provincia más grande del Ecuador en territorio, pero somos en población una de las más pequeñas del Ecuador. No merecemos tener más de 60 personas contagiadas de COVID, por favor. Seamos más conscientes, seamos más solidarios con el prójimo, cuidémonos, quedémonos en casa, cuidemos a nuestros hijos, a las personas de la tercera edad, nuestros abuelitos, a personas que nosotros estoy segura que amamos, y como nosotros amamos, actuemos con conciencia. No nos merecemos tanta cantidad de personas contagiadas, y si esos son los resultados es por nuestras propias acciones. También hay que tomar conciencia de lo que nosotros hacemos y hacernos responsables de esos actos. Yo les pido de manera especial que nos cuidemos mucho. Estos espacios son para ustedes. Espero poderles ayudar y seguirles ayudando. Cualquier inquietud, de igual manera, mi teléfono está disponible. Espero, Juanito, que lo pongas por ahí, porque yo los podría orientar en lo que cabe y obviamente gratuitamente, porque hay que ser solidarios en estos momentos. Un abrazo, Keta, un abrazo, Juanito, y un abrazo a todos. Gracias, Gaby. El abrazo también es para ti. Virtualmente le enviamos el cariño a Gaby y gracias a todos y todas por haber estado con nosotros. Estaremos en una nueva salida en nuestro segmento A lo Legal. Hasta la próxima.